Te juro que no estoy loco. Ese lugar existía. Lo vimos con nuestros propios ojos y todavía hoy me estremezco al recordarlo. Todo empezó una tarde cualquiera en el bar del pueblo. Celebrábamos con unas cervezas el fin de semana, cuando de repente escuchamos la voz fuerte de Gerald Wright, un cazador local, jurando a todo el mundo que había encontrado un pueblo fantasma escondido en medio de los bosques. Lo dijo justo en el instante en que el silencio entre dos canciones del viejo jukebox cayó sobre el lugar, como si su confesión hubiera sido diseñada para llegar hasta nosotros. Yo levanté la cabeza del golpe que estaba a punto de dar en la mesa de billar y lo miré por encima del hombro. Estaba sentado en uno de los taburetes con una jarra de cerveza a punto de derramarse mientras agitaba los brazos contando que había seguido a un ciervo enorme hasta lo alto de una colina. Y allá abajo, en el valle, había visto un pueblo entero, callado como una tumba, con los techos brillando al sol como espejos, un pueblo que juraba no haber visto nunca en 20 años de cacerías por esos montes. No era viejo, insistía. No era un pueblo ruinoso de hace un siglo, parecía nuevo. Yo crucé una mirada con Carlos y con Aaron, mis dos amigos de siempre, y noté en ellos la misma chispa de curiosidad que acababa de prender en mí. Gerald hablaba de la carretera maderera McKinley, y yo sabía perfectamente que mi camioneta podría con esos caminos. Fue ahí cuando la idea empezó a retumbarme en la cabeza. Explorar ese lugar, grabarlo, subirlo a YouTube en el canal pequeño que Carlos tenía sobre lugares abandonados. Imaginamos miles de visitas, comentarios, fama, pero en realidad lo que nos moviera a otra cosa era la adrenalina de descubrir un lugar que no figuraba en ningún mapa, así que apenas quedaban 5 horas de luz y sin pensarlo más, decidimos ir. Salimos del bar casi corriendo y en pocos minutos estábamos en mi casa, frente a mi orgullo, un Chevrolet K5 Blazer impecable, que rugió al arrancar como si supiera que se avecinaba un viaje extraño. Cargamos linternas, una radio, agua, algo de comida y nos lanzamos por los viejos caminos de tierra que la lluvia de la noche anterior había convertido en charcos profundos y barro resquebrajado. Los árboles se cerraban sobre nosotros como garras de madera, arañando el techo del coche con un chirrido que me erizaba la piel. El sol se filtraba apenas entre las ramas y pronto quedamos sumergidos en penumbras, como si la tarde se adelantara al emoche. Pusimos música para romper la tensión, pero aún así el aire se sentía espeso, cargado de un silencio que parecía observarnos. Aaron llevaba un viejo mapa en las manos, comprado en una venta de garaje, y señalaba con el dedo un valle dibujado en él. Si Gerald no mentía, el pueblo tenía que estar ahí. Barrett Valley. De pronto, Carlos gritó, ¡ahí!, y señaló un camino lateral casi oculto por los arbustos. Apenas era una herida estrecha en medio de la vegetación, una entrada que nadie había tocado en décadas. Me invadió una sensación extraña, como una punzada en el pecho, un presentimiento de que aquello no era natural, pero lo ignoré. Bajé la marcha a tracción baja y giré el volante. El coche se internó en la maleza. El silencio se volvió aún más denso, y después de 10 minutos de avanzar a paso de tortuga entre ramas y matorrales, ocurrió lo inexplicable. El camino de tierra se transformó en asfalto, negro, con líneas amarillas perfectamente pintadas. Frené en seco, sin comprender. ¿Cómo podía existir un tramo de carretera asfaltada en medio de la nada? Un lugar al que no llevaba ninguna otra vía. Seguimos avanzando con el corazón acelerado y al girar la última curva, lo vimos. Ahí estaba, extendiéndose por todo el valle como una postal torcida, un pueblo entero con casas, calles, comercios, un cine, un centro comunitario y al fondo, elevándose por encima de todo, el campanario blanco de una iglesia. Nos quedamos en silencio, con la boca abierta y luego reímos nerviosos. Carlos sacó su cámara y empezó a grabar como si hubiera encontrado el tesoro de su vida. Frente al puente de entrada, un cartel metálico oxidado nos dio la bienvenida. Bienvenido a McCain, población 12.463.
Nos quedamos helados. Ni siquiera nuestra ciudad llegaba a tantos habitantes. ¿Cómo podía existir una localidad así, tan moderna y tan grande, abandonada sin que nadie hubiera oído hablar de ella? Atravesamos el puente y el eco del motor rebotó contra las fachadas vacías, contra ventanas rotas y jardines convertidos en selvas. La sensación era irreal, como si hubiéramos entrado en un decorado construido para una película posapocalíptica. Las casas parecían tener apenas 30 o 40 años, no viejas, pero el abandono las había devorado. Y lo más inquietante eran los cristales rotos desde adentro hacia afuera, como si alguien o algo hubiera intentado escapar desesperadamente. Nos detuvimos frente a la iglesia, blanca pero deslucida, con la puerta principal abierta de par en par. Dentro, los bancos estaban volcados, el púlpito destrozado y la figura de Cristo caída en el suelo, partida. Al lado del sendero de entrada había un tablón de anuncios cubierto de polvo, con letras apenas visibles. Sálvate de la pestilencia. Dios te ofrece salvación. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda como si un muerto me acariciara la nuca. Carlos leyó en voz alta y Aaron bajó la mirada incómodo. Nadie entendía qué significaba aquella advertencia, pero todos lo sentimos. Ese frío instinto que te susurra que deberías dar la vuelta. Y, sin embargo, seguimos avanzando. Nos quedaban apenas 2 horas de sol, así que nos dirigimos al centro del pueblo, donde las fachadas comerciales aún conservaban los rótulos de lo que habían sido: lavandería, biblioteca, videoclub, un pequeño periódico local, una tienda. Aparqué en la plaza central y apagué el motor. El silencio fue tan brutal que se escuchaba el viento silbar entre las esquinas, como un lamento. Abrí la guantera y saqué una pistola plateada, una Beretta 92, que llevaba siempre por los lobos y los pumas de la zona. La aseguré a mi pierna y entregué a Aaron un rifle de caza y linternas para todos. Carlos no entendía por qué tanto armamento, pero no era el momento de explicarle que en esos bosques ya había habido ataques fatales. Bajamos, repartimos radios y acordamos separarnos. Ellos revisarían la biblioteca y el periódico. Yo iría hacia el taller mecánico y el videoclub. Nos despedimos con un "cuídate", que sonó demasiado frágil, como una promesa imposible. Y entonces quedé solo. El eco de mis pasos resonaba entre edificios que parecían mirarme desde sus ventanas vacías, y una voz en mi cabeza me repetía que aquel lugar no había sido simplemente construido y olvidado. No, había sido vivido. Había tenido gente, familias, risas, y ahora estaba muerto. Muerto de una manera antinatural. El taller mecánico estaba cerrado, con las 2 puertas grandes de chapa bajadas, así que forcé la de cristal del costado, que cedió con un chirrido y un tintineo de campana oxidada que retumbó como un disparo en medio de aquel silencio sofocante. Apunté la linterna al mostrador cubierto de polvo. Había cajas de aceite y estanterías con piezas que ya no tenían etiquetas legibles, pero lo que me heló la sangre fue la pantalla de ordenador que descansaba encima. No un monitor viejo de los 90, no. Era un monitor plano, un Dell moderno, cubierto de polvo pero innegablemente actual. Eso era imposible, aquel lugar debía llevar décadas muerto. Crucé al taller y mi luz se reflejó en algo metálico. Avancé y casi se me detuvo el corazón. En la plataforma había un Cadillac Escalade, un modelo reciente, pero corroído como si hubiera pasado ahí 30 años a la intemperie. La pintura comida por el sol, el chasis oxidado hasta el hueso. Retrocedí con el estómago revuelto sin entender, hasta que salí casi corriendo, dejando que la puerta se golpeara y la campana chillara enloquecida. Saqué la radio con manos temblorosas y llamé a mis amigos, mi voz quebrada. «Chicos, aquí pasa algo muy raro». La estática respondió primero y luego la voz de Carlos excitada, contando que en la biblioteca habían encontrado ordenadores nuevos en el mostrador y libros de los que ninguno había oído hablar jamás. Él lo decía entre risas nerviosas.
como si todo fuera una broma fascinante, pero detrás escuché a Aaron toser fuerte, ahogado. Pregunté si estaba bien y Carlos lo quitó importancia, que habrían removido polvo viejo. Traté de convencerlos de irnos, pero suplicaron 5 minutos más para revisar la oficina del periódico. Sus voces sonaban demasiado emocionadas y yo no pude decir que no. Acepté, aunque por dentro lo único que quería era largarme de ese maldito pueblo antes de que cayera el sol. Buscando distraerme, crucé al videoclub del otro lado de la plaza. El rótulo decía Nostalgia Video y dentro olía a humedad y madera podrida. Iluminé los pósters pegados en las ventanas y el corazón se me hundió en el estómago. En uno de ellos se anunciaba La Monja 2, reestreno 20 aniversario, disponible en Blu-ray y disco virtual. Me quedé paralizado. Yo sabía de cine, sabía que esa película aún no había salido, mucho menos un aniversario 20 años después. ¿Qué significaba aquello? Un sudor frío me corrió por la espalda. Susurré para mí mismo: esto no tiene sentido. No tiene ningún maldito sentido. Y huí tambaleando al exterior. Fue entonces cuando las puertas del edificio del periódico se abrieron de golpe y vi a Aaron y a Carlos salir despavoridos, pálidos como cadáveres, con ojos desorbitados y corriendo hacia mí sin detenerse. Carlos traía un papel apretado en la mano y no dejaba de gritar que corriera ya. No entendí nada, pero lo seguí hasta el centro comunitario, un edificio inmenso con las puertas amarillas descascaradas. Forcejearon entre ellos para abrirlas, se empujaban histéricos, hasta que finalmente logramos abrirlas de par en par, y lo que vimos adentro se clavó en mi memoria como un cuchillo que nunca deja de sangrar. Era un salón enorme, con el techo de vidrio roto dejando entrar la última luz gris de la tarde. Todas las mesas habían sido apartadas hacia un costado, y en el suelo... Dios mío, en el suelo estaban ellos. Cientos, miles de esqueletos cubiertos con jirones de ropa, familias enteras abrazadas, parejas aferradas una a la otra, niños encogidos en brazos de sus padres. Algunos contra la pared tenían aún pistolas oxidadas en la mano y un agujero en el cráneo. Habían muerto todos juntos ahí, como un éxodo al infierno. Sobre la pared, detrás de ellos, colgaba una pancarta blanca que decía «Refugio de emergencia». Yo empecé a temblar, la linterna se me cayó de las manos y se rompió contra el suelo. En ese momento Carlos me empujó algo en la mano. Era lo que había traído del periódico, un ejemplar amarillento de un diario local. Lo miré con incredulidad, la tinta casi borrada pero aún legible. El titular decía: el número de muertes nacionales asciende a 190 millones mientras el presidente declara la ley marcial. Y lo que me destrozó fue la fecha impresa arriba: 22 de julio de 2047. Sentí que el aire desaparecía, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Era imposible, ese día había pasado hacía más de un año. Dejamos caer el periódico y salimos corriendo como locos. Cruzamos la plaza y saltamos dentro del Blazer. Las manos me temblaban tanto que apenas pude girar la llave, pero el motor rugió y con un volantazo atravesamos el puente levantando chispas. Las ruedas golpeaban contra piedras, ramas y baches, pero no paré hasta volver a la carretera de tierra, arrasando con arbustos. Ignorando si destrozaba mi camioneta, lo único que quería era escapar de ese maldito pueblo antes de que cayera el sol. Cuando al fin vimos las luces de nuestro pueblo, no dudé. Me fui directo a la comisaría y entré como un lunático, suplicando que enviaran patrullas, que había un pueblo muerto en las colinas, que había cuerpos, pruebas, todo. Los oficiales me miraron incrédulos, algunos se rieron por lo bajo, pero aún así mandaron a unos cuantos en sus todoterrenos. Y cuando regresaron, me dijeron con cara seria que ahí no había nada, solo un valle vacío. Juraron que no existía ningún pueblo, que tal vez habíamos bebido demasiado. Yo no respondí, porque en el fondo lo sabía. Sabía que no iban a encontrarlo. Los policías nos dejaron ir con una sonrisa incómoda, como si fuéramos 3 borrachos inventando cuentos. Pero cuando salimos de la comisaría, los 3 sabíamos que habíamos visto algo real, algo que no debía existir. Esa noche no dormimos. Nos reunimos en silencio en mi garaje y lo juramos. Nunca hablaríamos de lo que vimos en McCain. Nadie lo creería.
y tal vez lo mejor era enterrarlo en la memoria, dejarlo morir en la oscuridad igual que el pueblo, y durante meses tratamos de hacerlo, ahogándonos en botellas, evitando mirarnos demasiado tiempo a los ojos, porque en cada mirada estaba ese recuerdo maldito, los esqueletos, el periódico con la fecha imposible, los pósters de películas que aún no habían salido. Era como vivir con un secreto que te quema por dentro y no puedes gritar. Yo pensé que con el tiempo se borraría, pero entonces sucedió lo que me obligó a romper el pacto. La semana pasada el ayuntamiento organizó una reunión para presentar a un nuevo inversor que había comprado una gran extensión de tierra en las colinas. El hombre hablaba con entusiasmo de construir un nuevo pueblo, una comunidad moderna que atraerá familias y negocios. Mostró planos, imágenes conceptuales. Todos aplaudían ilusionados. Yo apenas podía respirar, porque en cuanto vi los bocetos sentí que la sangre se me helaba. Cada calle, cada casa, el campanario, el centro comunitario, era exactamente el mismo lugar que habíamos recorrido. Era McCain. Y lo peor vino cuando en la pantalla apareció el nombre que había elegido para su proyecto, el nombre que me hizo temblar como aquella tarde maldita, McCain. Desde entonces no duermo. Escribo esto como advertencia, porque ahora sé que lo que vimos no fue un simple pueblo abandonado, fue un desgarro en el tiempo, un resbalón hacia el futuro donde una peste había arrasado millones de vidas, un tiempo en el que ese pueblo había nacido, florecido y muerto en pocos años, y por alguna razón se nos permitió entrar en él antes de que existiera, como si la grieta nos hubiera dado ver el destino de nuestra propia gente. No sé si era una advertencia divina o una maldición, pero sé que no podemos detenerlo. Ese hombre va a construir McCain y algún día el ciclo se repetirá. Lo más terrible es que desde aquella visita, la enfermedad nos acompaña. Aaron sigue tosiendo, cada vez más fuerte, con manchas en la piel que no logra ocultar. Carlos suda de noche y se despierta diciendo que escucha voces que lo llaman desde el valle. Y yo a veces sueño con los esqueletos del centro comunitario y me veo entre ellos, abrazado a nadie, esperando el final. Cada día que pasa estoy más convencido de que no escapamos de McCain, de que McCain salió con nosotros, pegado como una sombra que no se despega. Así que, si alguna vez escuchas a alguien hablar de un pueblo escondido en las colinas, uno con casas modernas pero abandonadas, con un cartel azul que dice «Bienvenido a McCain», no vayas, no entres, no repitas nuestro error, porque lo que hallarás allí no es un pueblo, es el futuro podrido de nuestra propia tierra, un destino sellado con huesos y silencio, y cuando cruces el puente, ya no volverás a ser el mismo. Yo lo sé, porque aunque logré huir, cada día siento que estoy un poco más muerto, como si mis huesos ya estuvieran ahí, apilados entre miles de otros, esperando a que el resto del mundo los alcance. Y aunque juramos callar, he tenido que contarlo, porque cuando McCain renazca, cuando sus calles brillen nuevas bajo el sol, la pestilencia también volverá, y entonces ya no habrá refugio que te salve.